Estos temas este contenido lo recopilamos del libro de McKee. Empezamos con el 3.4, que son propiedades de disolventes del agua. Pues el agua pues, es un disolvente biológico ideal, se considera. Puede disolver fácilmente pues, constituyentes de los seres vivos, algunos, mientras que no puede disolver otros, como lo son pues, iones sodio, potasio, cloro y entre otros, azúcares, aminoácidos, bueno, ciertos aminoácidos, mientras que no puede disolver lípidos y pues, otros ciertos aminoácidos. Y esto hace posible que se formen estructuras supramoleculares como lo son las membranas y numerosos procesos bioquímicos. Y pues esto también contribuye a plegar las proteínas. Y pues como diversos subtemas para relacionar las propiedades del agua con los procesos biológicos sería las moléculas hidrofílicas, la estructuración del agua celular y las transiciones sol-gel. El agua, pues como ya sabemos, tiene una estructura dipolar y tiene una capacidad para formar enlaces hidrógeno con átomos electronegativos y pues permite disolver sustancias iónicas y polares. Y pues aquí se puede ver una imagen del momento dipolar que tiene el agua. En la parte positiva serían los hidrógenos y en la parte negativa sería el oxígeno. Y pues forma un ángulo de 104.5 grados y pues eso contribuye a que pueda disolver ciertas sustancias. Ahora pues hablando sobre la hidratación de los iones, que es algo que logra hacer el agua debido a sus características. El agua puede disolver iones, ¿sí? Como lo son aquí el cloro y el sodio, que es bien el cloro de sodio, que es la sal común. Lo que pasa es que disminuye la atracción entre los iones entre sí, y la fuerza que tiene el agua es mucho mayor a la fuerza que generan entre esos dos iones con el sodio, y esto genera que se separen de cierta forma y pues disminuye la atracción entre ellos. Y pues en este caso pues sí es el sodio y es el cloro. Lo mismo que les decía, que esa fuerza de atracción hace que se separen, que es mucho mayor la del agua a los iones que entre los iones de los iones entre sí. Y esto genera unas esferas de solvatación, que las moléculas de agua se junten alrededor de los iones, se generan unas esferas de solvatación que son capas de moléculas de agua alrededor de los iones positivos y negativos. Y el tamaño de las esferas de solvatación depende de la densidad de carga del ion, que es la carga por unidad de volumen. En este caso, que tenemos aquí el cloro y el sodio tiene una densidad de carga mucho mayor a la del cloro, entonces va a tener una esfera de solvatación mucho más grande que la del cloro. Y pues además de que puede disolver iones, también pues puede disolver moléculas orgánicas con grupos ionizables y pues muchas otras moléculas orgánicas con ciertos grupos funcionales polares, y pues puede formar el agua pues enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno pues aquí se pueden representar con esta imagen. Y en este caso un ejemplo sería el etanol, que que tiene un grupo funcional que es polar y se puede unir a la molécula del agua a través de un puente de hidrógeno. Esto genera una constante dieléctrica pues, que va a determinar esa capacidad para disolver o reducir la atracción entre los iones. ¿Sí? Una atracción que se va a reducir entre los iones viene siendo la constante dieléctrica, lo que mide cómo es la fuerza de reducir la atracción entre los iones. En este caso del agua, la constante dieléctrica del agua es de 80.4, mientras que en el vacío es de 1 a 20 grados centígrados.
y pues entre más grande sea la constante dieléctrica, pues mayor va a ser la capacidad del disolvente, en este caso pues el agua. Y pues esto sería pues más o menos lo mismo, que va a separar la sal común, el cloruro de sodio, va a separarse por la capacidad del agua para disolverlo. Ahora voy a hablarles sobre el agua estructurada, que pues los seres vivos no tienen la distribución de las moléculas de agua de una forma peculiar. Aquí pues, ¿por qué está en ese color? Ah, sí, ok. Aquí será una pregunta al auditorio. ¿Cómo creen ustedes que se distribuye el agua en los seres vivos? Si es de una forma particular. ¿A qué se distribuye? ¿A qué te refieres? ¿A cómo la consumen o cómo? Pues, ¿cómo se distribuye en nuestro cuerpo o en el cuerpo de los seres vivos en general? Bueno, pues el agua no se distribuye, no, si está en forma líquida, no está en forma sólida, puede estar en gaseosa al momento de respirar y pues aspirar vapor de agua, pero no fluye libremente así como se podría ver en esta imagen, imaginándonos como la medusa que tiene aquí 95% de agua o el hombre 70% de agua, no está así distribuida en un solo lugar separado. Sí, está distribuida pues en la materia orgánica que tenemos. Esto es debido a que las macromoléculas pues tienen también superficies negativas, positivas y grupos funcionales polares, ¿sí? No se pues está unida de forma no covalente y pues unidas con macromoléculas y a la superficie de la membrana, ¿sí? Puede ser cierto porcentaje en diferentes órganos como cerebro, ojos, bueno, en el caso del cuerpo humano. Y pues un ejemplo de ello sería en las superficies de proteínas que pues están cubiertas de cargas positivas, negativas y pues grupos funcionales polares. Por lo tanto, como ya vimos en qué partes del agua se puede pues unir o las propiedades del agua para disolver ciertas sustancias, por lo tanto, pues las moléculas dipolares del agua forman fácilmente enlaces de hidrógeno con las moléculas, bueno, en el caso de superficies de proteínas. Y pues el agua tiene una estructura tetraédrica, en este caso pues forma se puede unir con 4 moléculas más de agua, y a esto pues a este conjunto se le denomina como agua estructurada, ¿sí? A la estructura que forma pues en los seres vivos, ¿sí? ¿Cómo se logra unir el agua a las diferentes partes de los seres vivos debido a sus propiedades para disolver, para atraerse con moléculas polares, con cargas positivas, negativas, etcétera? Y pues aquí sería una representación esquemática del agua estructurada, que en este caso serían superficies polares de macromoléculas. Aquí serían macromoléculas. En el primer caso, en el caso A, se está uniendo una capa de moléculas de agua. Esas capas de moléculas de agua a su vez se unen con otra capa de moléculas de agua y esto forma redes tridimensionales que hacen que se forme esa agua estructurada. Sí, atraen más moléculas de agua, las mismas moléculas de agua, porque tienen la capacidad para unirse a una misma molécula de agua, unirse a 4 moléculas más de agua. Y pues a su vez eso ayuda a que tenga flexibilidad y pues se puedan mover de manera pues fácilmente moverse. Y pues debido a la atracción, cuando una molécula de agua pasa por una superficie polar, entonces se mueven más lentas, ¿sí?
Ahora otro tema sería la transición sol-gel. ¿Cómo definiríamos un gel? Un gel pues es una mezcla coloidal. En el caso de las células pues consiste en biopolímeros con superficies polares vinculadas con agua absorbida. Un ejemplo de ello podría ser la gelatina, que pues es una molécula proteica, bueno, tiene colágeno que está unido con agua y genera una red de proteínas y hace que se pueda, que tenga esa estructura firme. ¿Y de qué depende la estabilidad del gel? Pues depende de la medida del polímero y pues los enlaces cruzados que tengan y la continuidad del agua absorbida. ¿Y qué generan los cambios de temperatura? Pues los cambios de temperatura pues causan los cambios de gel a sol o líquido. Y pues las células tienen un comportamiento similar. Esa es la importancia de conocer esto de las transiciones de gel a sol, que pues de forma sencilla se podría decir que gel sería de mayor rigidez y sol sería de menor rigidez. Entonces pues esto ayuda a que tenga muchos funcionamientos, bueno, ayuda a muchos aspectos de los funcionamientos de la célula. Y pues en esencial sería el movimiento celular, porque pues las células no tienen piernas para moverse de un lugar a otro, no tienen como nosotros o como otros animales, entonces tienen que tener alguna forma de desplazarse, y esto sería pues en este caso la transición de sol a gel, o de mayor. Bueno, si es de sol a gel sería de menor a mayor rigidez, y desde gel a sol es de mayor a menor rigidez. ¿Y cuáles son los mecanismos principales que originan este tipo de transiciones? Pues son la polimerización reversible de la actina G para formar actina F y la formación subsiguiente de enlaces cruzados entre los filamentos de actina. En este caso, pues la actina G son estos como monómeros, y pues ya la unión de esa actina G pues generaría la actina F. Y pues el mecanismo básico sería polimerizar o no polimerizar. Un ejemplo de ello pues sería el movimiento de un ameboide, y pues aquí se puede ver un ameboide. ¿Cómo es el movimiento de un ameboide? Pues mediante las transiciones de sol a gel, pues avanza la célula del ameboide por una transición sol-gel en la que la corteza, que viene siendo pues el citoplasma externo, que pues genera como que una fuerza contráctil en la parte posterior de la célula y presiona el endoplasma fluido y lo impulsa hacia adelante. Ahí se puede ver pues la extensión del pseudópodo. Ahora otro tema sería las moléculas hidrófobas y el efecto hidrofóbico. Y pues, ¿qué es el efecto hidrofóbico? Pues es una red de solvatación del agua que excluye pequeñas cantidades de sustancias apolares mezcladas en agua y que se agrupan en pequeñas gotas. Aquí pues hay que recordar que pues, de manera generalizada podría decirse que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. En este caso, si ponemos en el agua sustancias no polares, pues generaría este efecto hidrofóbico que hace que no se puedan disolver. No puede hacer lo mismo con los iones bueno, como el ejemplo que vimos hace rato, que era con el cloruro de sodio, que no puede generar esa esfera de solvatación, sino que genera este efecto hidrofóbico que hace que se excluyan de cierta forma las sustancias no polar. Y esto genera una tipo jaula alrededor de esa sustancia no polar, y pues debido a las fuerzas muy fuertes, las fuerzas que son demasiado fuertes entre los enlaces de hidrógeno del agua, pues hace que se minimice lo más posible la exposición a la sustancia no polar o sustancia hidrófoba.
Y esa exclusión que hace, pues hay que recordar que las sustancias no polares se atraen debido a las fuerzas de Van der Waals. Aunque las fuerzas de Van der Waals no sean demasiado fuertes, pues son lo suficientemente fuertes para cambiar la estructura de ciertas sustancias. A esta jaula también se le puede llamar como jaula de agua o clatrato. Y pues la responsabilidad de que este efecto es responsable de la generación de membranas lipídicas y pues es que las hace estables y contribuye a la fidelidad de plegamiento de las proteínas, ¿sí? Este efecto que es muy importante. Ahí sí lo entendí. Sí. Y pues faltó algo aquí decir. Esa exclusión es más que nada por las grandes fuerzas que tiene el agua, no tanto por las fuerzas de atracción entre las moléculas no polares. Y ya continúa mi compañero. ¿Me escucho? Sí. Ok. Bueno, a continuación yo seguiré con el tema de moléculas anfipáticas. Y bueno, primero voy a definir pues qué es una molécula anfipática. Y bueno, estas moléculas son aquellas moléculas que poseen un extremo hidrofílico, es decir, que es soluble en agua, y otro que es hidrófobo, lo cual significa que rechaza el agua. Y bueno, aquí podemos ver una imagen sobre una molécula anfipática y podemos ver que en la parte del círculo, esta se denomina como la cabeza polar, que es hidrofílica, y la cola se denomina como la cola no polar hidrofóbica. Para que queden un poco más claros estos dos conceptos, podemos hacer relación que hidro significa agua, y en el caso de hidrofílico, fílico se relaciona con que tiene afinidad a líquidos polares, es decir, que tiende a pues, conectar con el agua. Y hidrófobo, pues hidro se relaciona con agua y fobo con fobia, es decir, que pues tiene fobia al agua, es decir, que puede rechazar el agua. Y siguiente. Bueno, y aquí puse un ejemplo sobre un hidrófobo, que es cualquier tipo de aceite, ya que pues no se puede incorporar al agua, como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, cuando se mezclan con el agua, las moléculas anfipáticas forman estructuras denominadas micelas. Siguiente. Y bueno, ¿qué son las micelas? Estas son agregados de moléculas anfipáticas suspendidas en líquidos coloidales y son estructuras que se organizan de forma esférica para llegar a un equilibrio enérgico. Siguiente. Y bueno, ¿cómo se forman las micelas? Las micelas tienen básicamente pues dos pasos. Como ya había mencionado, volvemos a retomar los conceptos de las cabezas polares y las colas apolares o no polares. Y bueno, las cabezas polares se orientan de tal forma que hacen contacto con el agua, y esto lleva a que las colas apolares queden secuestradas en el interior hidrófobo. Siguiente. Y bueno, aquí puse dos imágenes de las micelas. Puse una imagen que es más como en 3D y siento que se entiende un poco mejor de lo que he estado hablando. Y la otra imagen muestra más, pues,
como que las partes y la estructura, ¿verdad? Entonces, en el círculo podemos ver que esa se denomina como la cabeza hidrofílica, es decir, que es soluble en agua. La colita se denomina como cola hidrofóbica, que rechaza el agua, y pues los contraiones y el agua. Siguiente. Bueno, y ahora voy a hablar sobre la presión osmótica. Siguiente. Y bueno, primero empezaré por definir qué es la ósmosis. Y bueno, este es un transporte pasivo donde moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El agua pasa de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos, como lo podemos ver en la imagen. Siguiente. Y bueno, la presión osmótica. Esta la podemos definir como la presión que se requiere para detener el flujo neto del agua a través de la membrana. La presión osmótica depende de la concentración del soluto y para poder tener para poder entender un poco mejor la presión osmótica, tenemos que entender también lo que es una membrana semipermeable, que es una membrana que no deja pasar las moléculas del disolvente, pero no las del soluto. Siguiente. Y bueno, para calcular la presión osmótica se usa esta ecuación y voy a definir lo que significa cada una de esas variables, letras. Pi se sostiene por ser la presión osmótica en unidades de atm y sería el factor de Van Gogh que refleja la extensión de la ionización de los solutos. M sería la molaridad que está en unidades de mol entre litro. La R usaríamos la constante de los gases ideales, que en este caso usaríamos la de atm por litro entre Kelvin por mol y pues la temperatura en Kelvin. Siguiente. Y bueno, las células pueden ganar o perder agua debido a la concentración de soluto de su ambiente. Y si las células se colocan en ciertas soluciones, estas se denominan en 3 tipos. La primera es la solución isotónico, que son aquellas que no modifican su volumen celular porque el agua entra y sale de la célula a la misma velocidad. Y pues aquí podemos ver una imagen de cómo pasa esto. Siguiente. Siguiente. Gracias. A continuación sería la solución hipotónica, que es cuando el agua se mueve hacia el interior de las células, hinchándolas y rompiéndolas. Y por último serían las soluciones hipertónicas, que son aquellas con mayores concentraciones de soluto. Estas células se encogen porque existe un movimiento neto de agua hacia el exterior celular y pues aquí podemos ver una imagen de cómo se encogen. Bien, bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la ionización del agua. Siguiente, por favor. Sí bueno, ¿en qué dispositivo se está viendo? Yo ya le cambié hace rato. Yo veo la de 3.5 ionización del agua. No sé si sea yo. Ya le cambié.
Sí, a mí también me parece la de 3.5. Ahora, Igual. En la ionización del agua. Bueno, las moléculas de H2O en estado líquido poseen una capacidad muy limitada de ionización para formar un protón, o también llamado ion hidrógeno, y un ion hidróxido, como se puede observar en la imagen de la parte de arriba. Es decir, que la molécula de H2O se puede disociar en sus dos iones y viceversa. Bueno, en el H2O, un protón, también existe la posibilidad de que se combine con otra molécula de agua para formar un ion que es denominado usualmente como ion hidrógeno. Igual se puede observar en la imagen de la parte de arriba. Y bueno, se suele utilizar comúnmente el ion hidrógeno para representar estas reacciones de ionización del agua. Siguiente. Ok, bueno, la disociación del agua se puede representar como la reacción que se puede observar en la parte de arriba. Es donde lo que ya comenté, que la molécula de agua se puede disociar en sus iones y viceversa. Y bueno, esta reacción puede expresarse en el equilibrio como la ecuación de la primera flecha, que básicamente es las concentraciones de los productos sobre la concentración del reactivo. Y bueno, esta constante se denomina como constante de equilibrio de la reacción. También puede reescribirse de la siguiente forma, como se puede observar en la segunda flecha, debido a que la concentración de H2O permanece sin cambio y por lo tanto puede considerarse constante. Y bueno, este término, la constante de equilibrio por la concentración del H2O, se conoce también como producto iónico del agua, o KW. Al sustituir el KW, se puede reescribir la ecuación como en la tercera flecha, ya que el valor de KW para H2O a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión es de 1.0 por 10 a la menos 14, y esta es una característica fija a estas condiciones. Y esto quiere decir que las concentraciones del ion hidrógeno y el ion hidróxido pues son igual a este valor. Sí, siguiente. Ok, bueno, algunos datos importantes es que en el agua pura, donde no hay otros contribuyentes de iones hidrógeno y de iones hidróxido, las concentraciones de estos iones se consideran iguales. Como se puede observar en la parte de abajo, esto quiere decir que la concentración de estos iones es igual al valor de KW, bueno, al sacarle la raíz del valor de KW. Como ya mencioné, el valor de KW es 1.0 por 10 a la menos 14, y bueno, al sacar la raíz obtenemos el valor de 1.0 por 10 a la menos 7 molar, que este es igual a la concentración de los iones. Y bueno, también se puede decir que una solución, cuando tiene cantidades iguales de estos iones, se puede decir que es neutra, y bueno, lógicamente el agua se considera una solución neutra. Si una sustancia iónica también o polar se disuelve en agua y puede cambiar los números relativos de estos iones, y bueno, se dice que las soluciones con exceso de iones hidrógeno se consideran ácidas, mientras que las que tienen un mayor número de hidróxido son soluciones básicas. Siguiente. Ok, ahora acerca del ion hidrógeno. Bueno, la concentración del ion hidrógeno varía en un intervalo muy amplio, que en general se encuentra entre 10 a la 0 y 10 a la menos 14 molar, lo cual proporciona la base de la escala del pH, que el pH se puede calcular como menos logaritmo de la concentración del ion hidrógeno. Bueno, la importancia de este ion es que es uno de los más importantes en los sistemas biológicos, debido a que su concentración afecta a la mayoría de los procesos celulares y del organismo. Y bueno, un ejemplo de este podría ser que la estructura y la función de las proteínas y las velocidades de la mayoría de las reacciones bioquímicas son afectadas en gran medida por la concentración de este ion. Y bueno, su principal función es que desempeña fundamentalmente como en procesos como la generación de energía y la endocitosis. Siguiente. Ok, bueno, ahora acerca de ácidos bases. Bueno, muchas biomoléculas poseen propiedades ya sean ácidas básicas o ambas. Por ejemplo, los polímeros grandes y complejos macromoleculares suelen tener superficies anfotéricas. Esto quiere decir que poseen tanto grupos ácidos como básicos.
Y bueno, un grupo lateral de una molécula se considera ácido si éste actúa como donante de protones y se considera básico si lo hace como aceptor de ellos. Dentro de los ácidos fuertes y las bases fuertes podemos tener como ejemplo el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Y bueno, estos se ionizan casi por completo en el agua y podemos observar sus reacciones en la parte derecha. Y como se puede observar, pues estos se disocian completamente. Dentro de los ácidos y bases débiles, que por lo regular son compuestos orgánicos, como por ejemplo el ácido acético, que se disocia para formar la base conjugada del acetato, estos no se disocian completamente y bueno, sus reacciones se pueden determinar como en la parte derecha, que es un ácido débil produce una base conjugada del ácido. Siguiente. Ok, bueno, ahora acerca del pH. La importancia de la regulación del pH es muy importante debido a que esta es una actividad universal y esencial de los seres vivos. Y bueno, ya que la concentración de los iones hidrógenos debe mantenerse dentro de unos límites muy estrechos. Como ya se mencionó, la escala de pH se puede utilizar para determinar las concentraciones de iones hidrógeno por medio de pH es igual menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Y bueno, para sacar la concentración de este simplemente se saca el antilogaritmo del valor negativo del pH. Bueno, para los valores del pH se considera neutralidad si es un pH con valor de 7, es decir, que su concentración del ion hidrógeno sea 1 por 10 a la menos 7 molar. Se considera acidez si se define como un pH menor a 7, es decir, una concentración de ion hidrógeno mayor a 1 por 10 a la menos 7. Igualmente la basicidad se define como un pH mayor a 7, y eso quiere decir que tenga una concentración de iones hidrógeno menores a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y bueno, un ejemplo de este puede ser que la sangre humana normal tiene un pH de 7.4 y este puede variar entre 7.35 y 7.45 dependiendo de las concentraciones de los productos de desechos ácidos y básicos y de metabolitos. Siguiente. Ok, los amortiguadores, también llamados buffer, su principal función es que ayudan a mantener una concentración de ion hidrógeno relativamente constante. Y bueno, los amortiguadores, que comúnmente son disoluciones amortiguadoras más habituales, consisten en ácidos débiles y sus bases conjugadas. Son muy importantes debido a que pueden oponerse a cambios de pH porque se establece un equilibrio entre los componentes del amortiguador. Y bueno, estos amortiguadores obedecen al principio de Le Chatelier, el cual establece que si una reacción en equilibrio es sometida a fuerza, el equilibrio debe desplazarse en la dirección que contrarrestre dicha fuerza. Y bueno, un ejemplo de este podría ser que una disolución amortiguadora se crea mezclando una solución de acetato de sodio con una de ácido acético para obtener una mezcla de equilibrio con el pH y la fuerza iónica correctos. Ok. También está la capacidad amortiguadora. Esta se utiliza para mantener un pH específico y depende de dos funciones: la concentración molar del par ácido base conjugada y el cociente de sus concentraciones. Es directamente proporcional a la concentración de los componentes del amortiguador, y la concentración del amortiguador se define como la suma de la concentración del ácido débil y su base conjugada. O sea, es decir, cuantas más moléculas del amortiguador estén presentes, mayores cantidades de iones H y OH podrán absorberse sin que cambie el pH. Siguiente, por favor. Y también tenemos que se utiliza la ecuación de Henderson-Halbach, y es esta que se muestra aquí en la pantalla. Y nos dice que pues, los amortiguadores son más eficaces cuando están formados por cantidades iguales de un ácido débil y una base conjugada. La capacidad amortiguadora más eficaz tiene un lugar en la parte de la curva de valoración que tiene la pendiente mínima, o sea, una unidad de pH por encima y una unidad de pH por debajo del valor de pK. Siguiente.
algunas moléculas tienen más de un grupo ionizable. Estos son los ácidos débiles y uno de estos ejemplos es el ácido fosfórico. Este es un ácido poliprótico débil, es decir, que puede donar más de un ion hidrógeno. Durante su titulación con hidróxido de sodio, se producen las ionizaciones en pasos y se libera un protón en cada una de estas, como viene en la imagen de ahí. El pKa más ácido se conoce como pK1, el siguiente es pK2 y el tercero es el pK3. A pH bajo, la mayoría de las moléculas están totalmente protonadas y mientras se va añadiendo hidróxido de sodio, se van liberando los protones en orden decreciente de acidez. Otras moléculas que contienen varios grupos ionizables son los aminoácidos. Un ejemplo de esto es la alanina, que contiene un grupo carboxilo y un grupo amino, y a pH bajo ambos grupos están protonados. Y mientras se va aumentando el pH, igual durante una titulación con hidróxido de sodio, el ácido carboxílico pierde su protón y se forma un grupo carboxilato. Y la adición de más hidróxido de sodio hace que el grupo amino ionizado libere su protón, como vemos en la imagen de hoy. Siguiente. En nuestro organismo tenemos varios amortiguadores fisiológicos y cada uno de ellos están adaptados para resolver problemas fisiológicos específicos. Los más importantes que tenemos son el tampón bicarbonato, el amortiguador fosfato y el amortiguador de proteínas. Siguiente. El tampón bicarbonato es uno de los más importantes para regular el pH de la sangre y este posee 3 componentes. El primero es el dióxido de carbono y este reacciona con el agua y se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia muy rápido y este forma los iones hidrógeno y iones bicarbonato. Como se disocia muy rápido el ácido carbónico, su concentración es muy baja y podemos reducir las ecuaciones anteriores a solamente dióxido de carbono que reacciona con agua y forma iones hidrógeno y iones bicarbonato. Siguiente. Cuando no está catalizada, la conversión de dióxido de carbono a iones hidrógeno es un proceso muy lento, pero en la sangre esta reacción está catalizada por la anhidrasa carbónica, que es una de las enzimas más eficientes del organismo y se obtienen velocidades tan elevadas como 106 moléculas de dióxido de carbono convertidas a bicarbonato por segundo. La concentración del dióxido de carbono está regulada mediante la frecuencia respiratoria y la concentración de bicarbonato permanece elevada debido a que los riñones excretan hidrógeno, pero cuando se producen cantidades muy excesivas de bicarbonato, el mismo riñón lo excreta. Y pues debido a que el exceso de dióxido de carbono se exhala, la proporción de bicarbonato y de dióxido de carbono permanece inalterada. Siguiente. Otro ejemplo de amortiguadores es el amortiguador de fosfato y este consta de un par ácido débil base conjugada y este es un amortiguador que es muy importante para los líquidos intracelulares y su concentración aquí es de aproximadamente 75 miliequivalentes por litro. Y ya que el pH en los líquidos celulares es de aproximadamente 7.2, existe en estos líquidos una mezcla equimolar de fosfato diácido y de fosfato ácido. Siguiente. Otra fuente significativa de capacidad amortiguadora son las proteínas.
Estas están formadas por aminoácidos que están unidos mediante enlaces peptídicos y tienen varias clases de grupos ionizables en sus cadenas laterales, y con estas pueden ceder o aceptar protones. Debido a que las proteínas están presentes en una concentración muy significativa en nuestros organismos, son amortiguadores muy efectivos. Un ejemplo muy importante de esto es la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno de los pulmones a los tejidos, y esta es la biomolécula más abundante en los eritrocitos. Debido a su estructura y su elevada concentración, desempeña una función muy importante en el mantenimiento del pH de nuestra sangre. Otro ejemplo importante que nos ayuda a mantener el pH sanguíneo es la albúmina sérica, y también hay otras proteínas presentes en menor cantidad que ayudan también a amortiguar la sangre, pero la más importante de estas es la hemoglobina, que es la que va transportando el oxígeno.